Creo que no hace falta. Así que nada, cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, yo primero avisaros que estoy un poco resfriado, entonces disculpar. Yo tampoco me voy a enrollar mucho, ¿vale? De hecho me he puesto media hora para no enrollarme más de media hora. Como ha dicho Nacho, la idea hoy es hablar de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que como sabéis es un libro de Lenin. Yo lo que siempre pregunto antes de empezar es ¿cuántos os habéis leído el libro de la enfermedad infantil? Veo que 3 de 15, bueno, es una media como para hacer un nivel de la charla, empezando por cómo es el libro, ¿no? Lo importante de cuando abordamos cualquier obra de los clásicos del marxismo y sobre todo de Lenin es contextualizar la obra, porque sobre todo Lenin, como digo, es un autor que está muy pegado a lo que fue su actividad revolucionaria, en este caso lo que fue la Revolución Rusa, y todas sus obras no se entienden si no se contextualizan en el periodo en el que se produjeron, en el periodo en el que las escribió, sobre todo en el contexto de la Revolución Rusa, pero en este caso la enfermedad infantil del izquierdismo es una obra que hay que contextualizarla en el momento histórico del proceso revolucionario a nivel mundial, porque es una obra que salta al propio contexto de la Revolución Rusa y es una obra escrita para el contexto del momento histórico de la Revolución. Esta obra fue escrita concretamente en la primavera-verano de 1920. Yo no sé si somos conscientes en el momento histórico en el que se encontraba primavera-verano de 1920, lo que iba a suceder en pocos meses. Y lo que iba a suceder en pocos meses es el segundo congreso de la Tercera Internacional. No sé si todo el mundo situamos qué es la Tercera Internacional y cómo estaban los debates en el segundo congreso. Voy a echar la pizarra ya que la hemos puesto. Me imagino que en los institutos os seguirán hablando del movimiento obrero, de las internacionales y de todo eso, por lo menos esas 2 páginas birrias que hablaba cuando yo iba al instituto. Pero para que nos hagamos una idea muy breve, vamos a hacer un hilo temporal de la historia del movimiento obrero. Surge a principios del siglo XIX, cuando surge el capitalismo, surgen los primeros trabajadores, y la primera historia del movimiento obrero en principio es un movimiento un poco difuso, un poco fofo, que busca su primera coordinación a nivel internacional con lo que se conoce como la Internacional, la Primera Internacional, que surge, ponerme bien, 1864 en Londres. Es el primer congreso de la Primera Internacional. Esta Primera Internacional es una internacional que aglutina a todo lo que era el movimiento obrero de aquella época. Me imagino que esto lo solía poner en los libros de historia. Sabéis que está esta Primera Internacional muy dividida entre lo que es la teoría marxista y lo que es el anarquismo, lo que es Bakunin y Marx, 2 teorías contrapuestas que estaban en ese momento en el movimiento obrero. Es una internacional que no dura mucho, no dura hasta 1876-72. Nosotros consideramos que en el quinto congreso ya desaparece esa internacional, y es una internacional que dura poco, que, como digo, está dividida entre el anarquismo y el comunismo, entre el anarquismo y el marxismo, con unas diferencias ideológicas muy profundas sobre lo que es el papel del Estado, sobre la concepción de la historia, sobre la concepción del individuo y sobre todo sobre lo que es la lucha parlamentaria y sobre lo que era el propio concepto de la internacional. Mientras los anarquistas planteaban que la internacional tenía que ser solo una simple coordinación de lo que era el movimiento obrero existente, los marxistas Marx planteaba que tenía que ser un centro dirigente de todo el movimiento obrero. La verdad que esta internacional desaparece no solo por la contradicción entre marxismo y anarquismo, sino sobre todo porque no tiene una implantación real en los países. No hay organizaciones más allá de sindicatos corporativos, de mineros, de ferroviarios, y eso hace que esta internacional acabe desapareciendo. Finalmente, en 1889, joder, ¿qué números estoy haciendo? Surge una segunda internacional, ¿vale? Una segunda internacional que, a diferencia de la primera, es eminentemente marxista, exclusivamente marxista, y eso implica, por un lado, que es una internacional que trata de coordinar todo el movimiento obrero a nivel mundial. De hecho, de esta internacional sale una internacional sindical, una internacional juvenil, y sobre todo salen la necesidad de generar partidos para la lucha institucional en todo, sobre todo Europa, pero en todo el mundo. Aquí surgiría el Partido Socialista Italiano, lo que sería el nuestro, bueno, el de España, el PSOE,
lo que sería el francés, aunque luego se conocería como la sección francesa de la Internacional Obrera, y sobre todo el principal partido de la Segunda Internacional, que es el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que era el principal partido porque en Alemania era donde más, o sea, era el partido con más fuerza de toda la Segunda Internacional en número de militantes y sobre todo en presencia institucional. Esta Segunda Internacional tiene una deriva política. En primer momento asume la teoría marxista, pero conforme va avanzando, sobre todo hasta la fecha de 1914, va planteando la revisión de la propia teoría marxista. Fruto de la lucha parlamentaria que estos partidos llevan y sobre todo lo que es el SPD, que es el principal, se alcanzan unas grandes cotas de poder institucional. El SPD llegó a ser el partido más votado en Alemania y con mayor número de diputados en el Reichstag, y se consiguen sobre todo unas mejoras para la clase trabajadora, unas mejoras salariales, unas mejoras en las condiciones laborales. Esto hace que poco a poco los líderes de la Segunda Internacional y sobre todo los líderes del SPD, Karl Kautsky y Edward Bernstein, planteen la necesidad de revisar el marxismo, sobre todo de revisar lo que es el carácter revolucionario del marxismo. Se plantean que tal vez no sea necesario o tal vez haya que modificar ese carácter revolucionario, esa idea de que hay que violentar el proceso social y hacer una revolución, vamos a decir, violenta o una revolución que se imponga, y plantean la necesidad de centrarse única y exclusivamente en la lucha institucional. En esta Segunda Internacional había gente que planteaba mantenerse en las tesis marxistas, en las tesis revolucionarias. En cada país había corrientes que planteaban eso. Una fundamental fueron los bolcheviques en Rusia, pero en cada partido había los suyos. En el SPD era, la conoceréis, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y esta contradicción va aumentando en intensidad hasta la fecha de 1914. Pues si no habéis caído, 1914 es el inicio de la Primera Guerra Mundial. En el inicio de la Primera Guerra Mundial esta contradicción hace crack fundamentalmente porque los líderes de esta Segunda Internacional, que mantenían posiciones revisionistas, lo que plantean es que ante la Primera Guerra Mundial ellos tienen que abrazarse con sus burguesías nacionales y defender a su país en concreto en esa lucha que era la Primera Guerra Mundial. El momento más crítico fue cuando en el Parlamento alemán se votaron lo que fueron los presupuestos de la guerra, y el Partido Socialdemócrata apoyó aquellos presupuestos, salvo el honroso voto de Karl Liebknecht. Esto produce un crack en la Segunda Internacional, una ruptura ya prácticamente definitiva entre lo que eran las posiciones más revisionistas y lo que eran las posiciones del marxismo, vamos a decir, auténtico, más revolucionario. Finalmente, en 1917, como sabéis, y llegamos ya al tema en cuestión, se produce la Revolución Rusa. De hecho, Lenin había mantenido en todo momento que la Primera Guerra Mundial, por supuesto, era una guerra imperialista entre las burguesías nacionales que habían llegado a conquistar el mundo y se peleaban por los últimos cachos del mundo para hacer sus negocios, pero también planteaba Lenin que la Primera Guerra Mundial es una crisis del modelo capitalista en su fase superior, que llamaba, que era el imperialismo, y que esa crisis de modelo no era otra cosa que un momento revolucionario, un momento en la posibilidad de hacer una transformación social, porque el sistema capitalista estaba en crisis, porque el sistema capitalista estaba débil y se actuaba sobre él con unas intenciones revolucionarias, se podría conseguir. De hecho, la historia le dio la razón. En 1917 hizo la revolución en Rusia, y lo que plantea es tenemos que dar por concluida esta Segunda Internacional con sus posiciones revisionistas y tenemos que crear una tercera internacional que realmente defienda el marxismo en carácter revolucionario. Como sabéis, en 1919 se produce el primer congreso de la Tercera Internacional, evidentemente en Moscú. Se produce el tercer congreso, y ahí lo que viene a decir Lenin es decir, todas aquellas corrientes críticas con el marxismo revisionista de la Segunda Internacional en los diferentes partidos socialdemócratas, deberíamos escindirnos de esos partidos y generar unos partidos comunistas adheridos a esta nueva Tercera Internacional. Esto sucede a escala planetaria, desde Alemania, donde se funda a través de la Liga Espartaquista finalmente el Partido Comunista Alemán. En España del PSOE salimos nosotros en 1920, en Italia sale el PCI, en Francia sale el Partido Comunista Francés. En todos los países, en todas esas corrientes que mantenían el marxismo revolucionario, se acaban extinguiendo y fundando los partidos comunistas y lo que fue la Tercera Internacional. ¿Qué ocurre?
que la revolución de 1917 en Rusia produce un latigazo en todo el movimiento obrero mundial, que trasciende incluso la propia Segunda Internacional. Es, por hacernos una idea, la primera vez que se consigue eso que se llevaba diciendo tanto tiempo, incluso desde 1864, incluso antes, ¿no? Que es que los obreros se hagan con el poder, que se destruya el capitalismo. Eso, cuando las noticias llegan por todo el mundo, produce un efecto ilusionante tremendo, y muchísimas organizaciones y muchísimos partidos, sindicatos y gente a título individual se adhieren a esta Tercera Internacional. Mandan cartas a Moscú diciendo: estamos de acuerdo con vosotros, nos queremos adherir a esta Tercera Internacional. No solo partidos comunistas que se escinden de esto, sino incluso gente que se mantendría incluso aquí, como es sabido que la propia CNT, nuestro sindicato anarcosindicalista de este país, se adhiere a la Tercera Internacional. Está durante 3 años en la Tercera Internacional. Ante esa situación de abrumadoras adhesiones a la Tercera Internacional, incluso de organizaciones que venían posteriores a que se habían mantenido todavía los principios de la Primera Internacional, incluso en tesis anarquistas como es la CNT, aquí, ante el segundo congreso que se produciría, como os comentaba, en 1920, Lenin decide sacar este libro, El izquierdismo. Y es un libro en el que viene a decir, como dice en alguno de sus pasajes, me alegro que nos mandéis tantos saludos entusiastas, tantos apoyos incondicionales, pero ojo, vamos a explicaros un poco cómo ha consistido esto de la Revolución Rusa, ¿vale? Viene a decir un poco eso el libro, ¿no? Y como os digo, el congreso se produce en el verano de 1920, y en la primavera de 1920 Lenin escribe este libro, y de hecho fue un libro que se repartió a todos los delegados de la Segunda Internacional y que fue materia de discusión en el debate del segundo congreso de la Internacional. ¿Y qué viene a decir el libro? Pues lo que os comentaba, viene a decir, ojo, que hay algunos que estáis adheriendo a esto, que estáis manteniendo posiciones izquierdistas. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿qué es el izquierdismo? No sé si alguno tenéis alguna idea de qué es el izquierdismo. ¿Alguno podríais contestar qué intuís que puede ser el izquierdismo? ¿Nadie? ¿Podéis intuir qué es el revisionismo este que se criticaba a la Segunda Internacional? Vale, os vamos a explicar. La mejor explicación es decir, aunque quede un poco sorprendido, que el libro no se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, que puede que algunos os quedéis pillados, pero el libro realmente no se llama así. El libro se llama Ensayo para la discusión popular sobre táctica y estrategia marxista. Este es el título del libro. Lo que pasa es que Lenin era muy amigo de luego, al final, a sus libros darle unos títulos mucho más tremendistas. Además aprovechaba para dar un zasca alguno, como siempre, ¿no? Como puede ser La revolución proletaria y el renegado de Kautsky, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Son libros que luego les ponen unos títulos muy tremendistas que al final luego te quedan. Seguramente si el libro se hubiera llamado así, no se hubiera quedado tanta gente con el título del libro como La enfermedad infantil del izquierdismo. Pero el título realmente es este, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, el izquierdismo y el revisionismo también, con la táctica y la estrategia, y con errores que se suelen cometer en la táctica y la estrategia marxista. ¿Qué es la táctica y qué es la estrategia? La estrategia vendría a ser el objetivo que tú te marcas. Por ejemplo, por situarnos en el contexto actual, nuestro objetivo político es el socialismo, ¿vale? Nuestra estrategia sería el socialismo, donde nos queremos dirigir es el socialismo, y la táctica sería los diferentes pasos y acciones que tenemos que dar hasta llegar al socialismo. En este contexto actual, ¿cómo lo valoramos? La posición del partido es que nuestro objetivo estratégico es el socialismo, pero que estamos en un momento de duros recortes sociales y privatizaciones, y que ahora mismo, en el contexto en el que vivimos, la tarea que tenemos es la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, y en esa lucha generar un empoderamiento de la gente para que dé paso en un medio plazo a un proceso constituyente y la Tercera República.
por contextualizar el momento actual, y por lo tanto nuestro objetivo es el socialismo, pero la táctica que empleamos ahora mismo en este momento es la lucha contra los recortes, contra las privatizaciones, contra los desahucios, y en esa táctica generar un poder popular que diera paso al proceso constituyente y al socialismo. Por lo tanto, la táctica es la forma de actuar y el discurso que mantenemos en este momento concreto para actuar en estas condiciones concretas para generar los pasos necesarios para llegar al socialismo, ¿vale? ¿Qué plantea Lenin? Que los izquierdistas confunden la táctica con la estrategia. Confunden un poco el objetivo final, el deseo del objetivo final, con la táctica que emplean. Plantean que en este momento, por ejemplo, estaríamos en una lucha ya directa por el socialismo. Y eso conlleva que muchas veces empleen tácticas, métodos de actuar y discursos que serían propios de la fase final del objetivo que tienes, ¿vale? Eso viene a ser un poco el error del izquierdismo, aunque ahora veremos el libro y veremos casos concretos. Y el revisionismo vendría a ser el olvido del objetivo final. Si el objetivo final es el socialismo, los revisionistas lo que hacen es adaptar su táctica al momento actual sin olvidándose de que el objetivo final es el socialismo, que es un poco lo que les pasaba a esos revisionistas de la Segunda Internacional. Se olvidaron que el objetivo final era el socialismo y se adecuaron a su realidad concreta. Era que, mira, aquí tenemos unos votos, salimos al Parlamento, negociamos unas leyes, a veces sacamos más, a veces sacamos menos, pero el socialismo es algo que queda ahí al final. Incluso muchas veces se trataban de justificar ese objetivo final diciendo, bueno, pues con las reformas poco a poco llegaremos al socialismo, pero no le daban esa importancia final al objetivo. Esta es un poco lo que sería el error del izquierdismo y el error del revisionismo, que es la táctica y la estrategia. Muchas veces se entiende, y es una visión quizás más gráfica, de que el izquierdismo es las desviaciones hacia la izquierda y el revisionismo es las desviaciones a la derecha. Es una explicación mucho más gráfica, aunque parezca podemita. Habría que dejarnos el eje de izquierda y derecha y centrarnos más en lo que es la táctica y la estrategia, pero vendría un poco por el error en el planteamiento de la táctica y la estrategia. ¿Qué es lo que viene a plantear Lenin en el libro? El libro, yo os animaría a leerlos a los otros 12 que no lo habéis leído, porque además es un libro muy pequeñito, según las ediciones no es más de 80 a 100 páginas, son 10 capítulos, muy sencillo, y en los primeros 4 capítulos lo que viene a plantear Lenin, me parece que va a pasar de la media hora, en los 4 primeros capítulos es ¿qué ha sido la Revolución Rusa? Que es un poco para decirles, vale, gracias por apoyarnos y por mandarnos estas salutaciones tan entusiastas, pero vamos a explicar lo que es la Revolución Rusa, ¿no? ¿Cómo la hemos hecho? El primer capítulo, cómo no, lo dedica para dar una hostia al revisionismo, como siempre, ¿no? Eso porque no se olvide, por si acaso, ¿no? A Kautsky, porque los revisionistas de la Segunda Internacional lo que venían a plantear es que la Revolución Rusa era un hecho exclusivamente eslavo, al que no había que centrarse, que era una cosa propio de esas tierras tan inhóspitas y que no era algo que se podía extrapolar al conjunto de Europa ni menos al conjunto del mundo. Era un poco para tratar de frenar esa trasvase hacia la Tercera Internacional. Lenin aquí lo que le plantea a Kautsky es que la Revolución Rusa tiene un paradigma internacional, que existe la posibilidad de que esta Revolución Rusa se extienda al conjunto de Europa, y de hecho al final le acaba sacando un texto que el propio Kautsky escribió sobre los eslavos y la revolución, que era un texto de 18 años antes, en el cual precisamente Kautsky decía esto, ¿no? Lenin sobre todo tenía una gran bibliografía en la cabeza y tenía los textos de todo el mundo en la cabeza para darle hostia cuando tenía que darla, ¿no? Pero el segundo, tercer y cuarto capítulo, Lenin habla de lo que fue la Revolución Rusa, y lo primero que dice en el segundo capítulo es: nosotros hicimos la revolución porque teníamos cohesión y teníamos vanguardia. Normalmente la cohesión, aquí Lenin la plantea no solo con la cohesión dentro del partido, sino con la cohesión entre el partido y las masas. Una cohesión de que el partido siempre planteaba toda su acción política y planteaba todo su discurso político en base a la situación en la que se encontraban las masas, al entusiasmo revolucionario que tenían las masas y a la visión que las masas tenían sobre el conjunto del proceso revolucionario, que nunca planteaban cuestiones que fueran ni por delante ni por detrás del espíritu revolucionario de las masas, que es uno de los principales errores del izquierdismo, ¿no? Que muchas veces ellos plantean cosas que serían deseos suyos de decir vamos todos a las armas, pero las masas populares en Rusia igual estaban en un momento en el que adoraban al zar, como podía ser en 1905, ¿no? Que en 1905 las propias masas revolucionarias iban con el cuadro del zar, con el cura Agapón, ¿no? Pues que muchas veces su discurso, o sea que siempre su discurso lo tenían que adecuar al momento en el que estaba el sentimiento del pueblo ruso. El tercer capítulo
y este tal vez sea el más gráfico, Lenin plantea una historiografía de la propia Revolución Rusa y plantea que hay 6 grandes periodos en la Revolución Rusa. Un periodo de preparación, que vendría de 1903 a 1905, vamos a dibujarlo. Un periodo de preparación, un periodo revolucionario, que sería de 1905 a 1907, un periodo de represión, que sería de 1907 a 1910, un periodo de ascenso, de 1910 a 1914, un periodo de Primera Guerra Mundial, como llama, que sería de 1914 a 1917, bueno, este periodo vamos a ponerlo así, y luego un periodo revolucionario de segunda revolución de febrero del 17 a octubre del 17. Marca estos 6 periodos, por poner las fechas: 1905, 1907, 1910, 1914, 1917 y aquí octubre. Lo primero que viene a plantear Lenin, dice: la revolución rusa lleva una deriva y cada periodo ha sido diferente al anterior y al siguiente. Por lo tanto, aquí desmiente una de las tesis que plantea muchas veces el izquierdismo, que es que la revolución es un camino recto y ascendente hacia el socialismo, ¿no? Lenin le gustaba repetir una frase de uno de sus escritores de cabecera, que es Nikolai Chernevsky. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero la verdad que sí. Si queremos entender a Lenin hay que leer a Nikolai Chernevsky, que es un autor, un escritor ruso revolucionario socialista del siglo XIX, que Nikolai Chernevsky lo que venía a decir es que la revolución no es la avenida Nevsky. La avenida Nevsky es la principal avenida de San Petersburgo, que va paralela al río y que llega a lo que es el Palacio de Invierno. Es una avenida grande, ancha, amplia, iluminada, y lo que viene a decir Lenin es: la revolución no es la avenida Nevsky. Se parece más a las calles paralelas, que son tortuosas, que a veces son rectas, otras veces torcidas, a veces empedradas, otras veces no, tienen recovecos, y que por lo tanto en los periodos revolucionarios suceden millones de cosas. Suceden procesos como este de preparación, donde el movimiento revolucionario ruso estaba gestándose y estaba formándose entre ellos mismos. Aquí son las discusiones entre bolcheviques y mencheviques, el segundo congreso, Iskra. Luego hay un periodo revolucionario que va de 1905 a 1907, no sé si lo he puesto aquí bien, que es lo que se conoce como la Revolución de 1905, en la cual se produce un auge de huelgas y de manifestaciones en el pueblo ruso. Aquí surgen los soviets, es el momento del acorazado Potemkin. Luego esta revolución es sofocada y se produce un periodo de represión política, de represión hacia los revolucionarios, pero también es un proceso bastante convulso en el cual el zarismo da algunas concesiones, como es la convocatoria de las Dumas, luego hablaremos de eso. Después se produce un momento de ascenso de 1910 a 1914, cuando el pueblo ruso es consciente que pese a esas cesiones del zarismo sigue existiendo los mismos problemas sociales. Luego es otro proceso diferente de 1914 a 1917, con la contradicción fundamental de la Primera Guerra Mundial y el efecto que tiene en el pueblo ruso la Primera Guerra Mundial, donde jóvenes, obreros, soldados, campesinos son mandados al frente y son masacrados. Esto genera una crisis política, que es la que hablaba Lenin, de que genera un proceso revolucionario. Y después el proceso de 1917, de febrero a octubre, donde es un proceso altamente revolucionario, ¿no? Son procesos completamente distintos, procesos en los cuales en un momento tienes la posibilidad de un trabajo legal, en otros no tienes la posibilidad de un trabajo legal, que son dos diferencias en el contexto bastante importantes. Hay unos momentos en los cuales el pueblo ruso está en un proceso de ascenso revolucionario, de conciencia política y de ímpetu, y hay otros momentos en los cuales no. Hay momentos en los que hay una estabilidad política en el sistema del zarismo ruso, y hay otros momentos en los que no hay una estabilidad política en el sistema del zarismo ruso, y hay momentos en los cuales la exaltación y el ímpetu revolucionario del pueblo ruso llega a derrocar al zar, a derrocar al gobierno de Kerensky. Por lo tanto son momentos distintos, y en base a esos momentos distintos hay que actuar de manera distinta. No se puede estar siempre, como a veces hacen los izquierdistas, en un momento en todo momento es la revolución, mañana siempre será la revolución, y por lo tanto siempre hay que actuar como si mañana los obreros estuvieran armados dispuestos a tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Esto es lo que viene a explicar Lenin, que la revolución no es la avenida Nevsky. Y en el cuarto capítulo, que se titula algo así como ¿contra qué enemigos en el movimiento obrero tuvieron que luchar los bolcheviques?, Lenin lo que plantea es que la revolución rusa también tuvo que luchar, y los bolcheviques también tuvieron que luchar contra posiciones izquierdistas.
y marca 3 momentos de posiciones izquierdistas en la Revolución Rusa. Uno es aquí, incluso antes que aquí, que es la lucha contra los narodniks, que ahora explicaremos lo que es. Otro momento es aquí, que es el de las dumas, y otro momento es aquí, que es la paz de Brest-Litov. ¿Qué son los narodniks? Los narodniks es el movimiento popular ruso muy propio del siglo XIX, aunque siguió durante el siglo XX en la forma del partido serista. Y es que el pueblo ruso, como sabéis, siempre ha sido un pueblo eminentemente campesino, un pueblo muy dado a una concepción muy individualista, como es propia de los campesinos por su forma de producir, y los narodniks eran revolucionarios rusos. El propio Chernevsky era un narodnik, que planteaban una visión altamente individualista de la forma de actuar, y sobre todo actuaban de una forma lo que viene a ser el terrorismo, ¿no? Los atentados propios contra el zar. De hecho, el propio hermano de Lenin, Alejandro, es ejecutado por el atentado contra el zar Alejandro III. Y contra esta visión del terrorismo individualista de los narodniks, los bolcheviques tuvieron un enfrentamiento, vamos a decir, argumental, no tanto individual. Este periodo no le tocó mucho a Lenin, quizás más a los marxistas previos a Lenin del 19, como Plejánov, Axelrod o Vera-Zarulski, pero fue un enfrentamiento muy político porque el movimiento obrero y revolucionario ruso estaba surgiendo, y se decantaba entre estas dos posiciones, ¿no? La posición populista de los narodniks o la posición de las teorías marxistas, ¿no? El tercer momento es el de la Duma. Este es un momento muy clave porque, fruto del ascenso revolucionario del pueblo ruso de 1905 a 1917, el zar, para tratar de apaciguar al proceso revolucionario, convoca las dumas, que son las asambleas rusas, ¿no? Como el Congreso de los Diputados ruso. Tiene una convocatoria un poco viciada porque lo hace por estamentos sociales, y evidentemente a los trabajadores y el campesinado ruso, a pesar de que eran una mayoría de la población, no le pertenecen una gran parte de los diputados de esas dumas, ¿no? Y ante la convocatoria de esas dumas, el partido bolchevique tuvo una discusión, porque se llegaron a convocar hasta 4 dumas, no concretamente con los años, pero 1905, 1906, 1907 y 1908. Y aquí tuvieron una discusión política, ¿no? En un primer momento, lo que llegan a plantear es el boicot a la Duma, la no participación en ese parlamento, el no presentarse y el actuar en forma de boicot. Pero en la segunda Duma también lo llegan a plantear, el boicot, el partido bolchevique, pero en 1907 plantean la participación. Y esto tiene mucho que ver con el contexto en el cual se produce la Revolución Rusa. Y esto así que lo digo de memoria, pero en 1905 estarían hablando, estos son datos de un libro de Tony Cliff, que es Lenin, se titula Lenin, un libro de Tony Cliff donde da datos de número de huelguistas en este proceso. En 1905 estaríamos hablando de que en torno a 2.800.000 trabajadores estaban en huelga. En 1906 estaríamos hablando que en torno a 1.140, cito de memoria, En 1907 estaríamos hablando de unos 740, y en 1908 estaríamos hablando que no llegarían a 100.000, estamos hablando de 100.000, 740.000, 1.140.000, 2.800.000. En el momento de 1905 los bolcheviques se plantean el boicot a la Duma porque consideraban que era un momento ascendente del proceso revolucionario y de las huelgas y del ímpetu revolucionario, y por lo tanto se plantean un boicot a la Duma, un boicot que de hecho surge su efecto y en cierta manera el pueblo ruso lo ve favorable. En 1906 se siguen planteando el boicot a la Duma porque consideraban que este descenso era algo coyuntural, pero que iba a seguir en ascenso el movimiento revolucionario, y en 1907, ante un descenso ya estructural del proceso, se plantean el boicot. De hecho, entre 1906 y 1907 Lenin se queda solo en el partido bolchevique defendiendo la participación en la Duma. Aquí se ve que no hay posiciones que sean per se izquierdistas, sino que las posiciones dependen del contexto en el que se dan. No es lo mismo la misma decisión en 1905 o en 1906
puede ser una posición correcta, pero en 1907, un año después, la misma posición puede ser una posición izquierdista debido al contexto en el que se da de proceso revolucionario. De hecho, Lenin ya entre 1906 y 1907 decía que nos habíamos equivocado, que se habían equivocado, que en 1906 ya tendrían que haber participado en la Duma, ¿no? Y el tercer fenómeno de izquierdismo que habla Lenin en el libro es el de la paz de Brest-Litov. Como sabéis, en 1917 los bolcheviques hacen la revolución y se hacen con el poder he pasado de media hora, voy a resumir. Se hacen con el poder del Estado ruso. Y siempre en su campaña, sobre todo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, ellos habían definido como pan, paz y trabajo, ¿no? La paz, siempre habían planteado la necesidad de no estar en la guerra, de no combatir en esa guerra y de firmar una paz. Cuando triunfan los bolcheviques, se reúnen sobre todo con Alemania, con Prusia, para firmar una paz. Y es la paz de Brest-Litov. Es una paz en la cual es cierto que el Estado ruso hace muchísimas concesiones, sobre todo concesiones territoriales, de terreno, y finalmente firman esta paz. Pero hay unas críticas dentro del propio partido bolchevique, todo Radik y Bukharin, que dicen, y el propio Trotsky, que hace alguna jugarreta ahí, plantean que esa paz es una concesión hacia el imperialismo alemán, ¿no? Aquí Lenin hace una cita, no la voy a leer porque no la encuentro, no la tengo marcada, luego sí que os leeré algo, que es la anécdota del atraco al coche, ¿no? Dice: la paz de Brest-Litov es como si nosotros hubiéramos ido en un coche y nos hubieran parado unos bandidos, y esos bandidos nos atracan, nos piden el dinero y nos piden el coche, y nosotros les entregamos el dinero, les entregamos el coche y salimos de allí, ¿no? Pues la paz de Brest-Litov ha sido algo así también, ¿no? Hemos tenido unos bandidos que son el imperialismo alemán, en el cual, en las condiciones que teníamos el pueblo ruso de no poder combatir en esa guerra, y de la promesa y el sentir del pueblo ruso que era de acabar con esa guerra, ha sido una posición, un consenso de absoluta debilidad. Nadie pensaría que esa persona que entrega su coche y entrega su dinero a esos bandidos está colaborando con esos bandidos. Todo depende, los acuerdos concretos dependen del contexto en el que se dan. Por lo tanto, esa posición era una posición correcta, y la posición que mantenían el ala más izquierdista del partido bolchevique era una posición izquierdista. Son los tres momentos en los cuales, dicho en el propio libro de Lenin, combaten contra el izquierdismo. Estos son los 4 primeros capítulos, ¿vale? Los capítulos en los cuales Lenin narra la experiencia de la Revolución Rusa. Los otros 6 capítulos, porque tiene 10 capítulos y luego tiene un apéndice de actualizaciones, los otros 6 capítulos Lenin habla de los partidos y de las corrientes que se han adherido a esta Tercera Internacional y que mantienen posiciones izquierdistas. Fundamentalmente habla del caso alemán, de la oposición de izquierdas, del comunismo de izquierdas alemán, al cual le dedica prácticamente 4 capítulos, la mayor parte del libro, y le critica las posiciones izquierdistas que mantiene esta oposición de izquierdas en el partido alemán, ¿no? Fundamentalmente critica 3 cuestiones que son centrales, que son cómo se evidenciaba el izquierdismo en ese momento. Por un lado está la cuestión sindical, la actuación en el mundo sindical, el parlamentarismo y, por otro, los pactos, los acuerdos. En el mundo sindical, esta oposición de izquierdas que surge en el Partido Socialdemócrata y que luego sería parte del Partido Comunista Alemán, lo que viene a plantear es que, esto sonará un poco porque también se plantea en la actualidad, que hay que salirse de los sindicatos reaccionarios y fundar un sindicato nuevo. Eso es lo que viene a plantear, ¿no? Critican a Karl Legien, que era el líder de la Confederación Sindical General Alemana, que era la Comisiones y la UGT de la época. De hecho, era el líder incluso de la Internacional Sindicalista, de la Segunda Internacional. Y critican a este Karl Liebknecht porque mantiene posiciones reaccionarias de vender a obreros, de aliarse con la patronal, y la necesidad de romper con ellos, de dejar de trabajar en estos sindicatos reaccionarios y montar un nuevo sindicato que esté formado única y exclusivamente por comunistas. De hecho, marcan la condición de que todo aquel que quiera estar en ese sindicato tiene que adherirse y mostrar su apoyo al poder de los soviets de Rusia, ¿no? ¿Qué les viene a decir aquí Lenin?
les dice: ande vais flipaos, o sea, por decirlo así, ande vais flipaos. No sois conscientes sobre todo de cómo es el proceso de concienciación de las masas, que la lucha sindical es una de las primeras fases de la concienciación política de los obreros. Es cuando los trabajadores y las trabajadoras son conscientes de que viven unas relaciones de producción injustas, que tienen un patrón que les explota, y se organizan entre ellos para combatir y defender sus derechos frente a ese patrón. Esa es un primer escalón de la conciencia política de la clase trabajadora. Más allá, después de eso, viene la conciencia política, o sea, la política del contexto y de las relaciones políticas, y que en ese primer eslabón de conciencia es donde los revolucionarios, los marxistas, tienen que actuar, y que por lo tanto hay que trabajar en los sindicatos, por muy reaccionarios que sean, mientras estén en ellos la gran parte de la clase trabajadora, y que por lo tanto sería una locura hacer un nuevo sindicato única y exclusivamente de comunistas puros, porque para eso no trabajaríamos ahí, ya todo el mundo está convencido, ¿no? Incluso les llega a decir que ni en la Unión Soviética podrían plantear que el mundo sindical defendiera el poder de los soviets. Incluso en la Unión Soviética los sindicatos, muchos de ellos no apoyaban el poder de los soviets, y que si hubieran puesto esa condición, quizás en ese momento concreto de 1920 muchos trabajadores se hubieran ido de los sindicatos. Aquí sí que voy a leer algunas citas porque siempre está mejor el original. Lenin les dice en el capítulo este de los sindicatos, cuando estos plantean que hay que romper con Lenin, que es una aristocracia obrera, ¿qué tal? Dice: la lucha contra la aristocracia obrera la sostenemos en nombre de la masa obrera, y para ponerla de nuestra parte. La lucha contra los jefes oportunistas y socialchauvinistas la llevamos a cabo para conquistar a la clase obrera. Sería necio olvidar esta verdad elementalísima y más que evidente, y tal es precisamente la necedad que cometen los comunistas alemanes de izquierda, los cuales deducen del carácter reaccionario y contrarrevolucionario de los cabecillas de los sindicatos la conclusión de la necesidad de salir de los sindicatos, de renunciar a trabajar en los mismos y de crear nuevas formas de organización obrera inventada por ello. Es esta una estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio prestado a la burguesía por los comunistas. Plantea que es el mejor servicio porque en realidad tú lo que estás haciendo ahí es dejar a la amplia masa de trabajadores que están en el mundo sindical a merced de esos líderes, de esos cabecillas que mantienen posiciones revisionistas y posiciones pactistas. Que precisamente tenemos que estar ahí para trabajar con esa gente que es el sujeto revolucionario, y para tenderlo hacia posiciones revolucionarias frente a esos líderes reaccionarios. Aquí Lenin, en este apartado, habla también de algo muy desconocido de la Revolución Rusa, que es la posición que tuvieron los bolcheviques con el zubatismo. Perdona, pero estoy muy jodido. El zubatismo viene de Zubatov, que es precisamente un narodnik, un populista ruso, que es detenido por la policía zarista en 1885, a finales del siglo XIX, y con la condición de no deportarlo a Siberia le plantean ser un chivato de la policía, ¿no? Se convierte en un chivato de la policía, y a partir desde 1885 hasta la propia Revolución Rusa, y cuando triunfa la Revolución Rusa se suicida, al final pasa a ser parte de la policía zarista, no solo un chivato. Y este Zubatov mantiene toda una serie de entramados políticos y sociales para luchar contra los movimientos revolucionarios rusos. De ahí viene el zubatismo, ¿no? Él plantea, por ejemplo, en periodos revolucionarios como 1905, generar o dar condiciones sociales por el zarismo al pueblo ruso para que no se levante, y él plantea generar organizaciones obreras fantasma que tengan posiciones revolucionarias para tratar de acercar a revolucionarios rusos y así poder localizarlos y en caso de deportarlos a Siberia o fusilarlos, ¿no? De hecho, el zubatismo es una técnica que ha utilizado muchas veces los poderes políticos. De hecho, lo que ha hecho el CNI con el Grapo es zubatismo, lo que hizo el Estado italiano con las Brigadas Rojas es zubatismo, lo que hizo el gobierno de Perón con los montoneros es zubatismo. Es generar organizaciones terroristas, muchas veces izquierdistas, que en realidad están controladas por los aparatos represivos del Estado, para atraer gente y decir: mira,
hay que detenerlos porque son los que más despuntan en el ímpetu de liar la parda, vamos a decirlo así, ¿no? Pues los bolcheviques y Lenin llegan a plantear, no solo hay que trabajar en los sindicatos reaccionarios, en la Revolución Rusa no solo trabajamos en los sindicatos reaccionarios, sino que trabajamos también en las organizaciones que sabíamos que eran eminentemente zubatistas, que eran organizaciones generadas por la policía zarista, con líderes de la policía zarista, con el propio Zubatov en algunos momentos, que eran para recoger obreros que tuvieran cabreo y ganas de hacer la revolución para luego más tarde eliminarlos o neutralizarlos o conocerlos, ¿no? Pues los propios bolcheviques entraron en estas organizaciones zubatistas a sabiendas de que eran organizaciones zubatistas y trabajaron porque en el fondo ahí había obreros que se acercaban a esas organizaciones engañados porque pensaban que eran organizaciones revolucionarias de verdad. De hecho nombro a algunos camaradas del partido bolchevique que fueron enviados ahí sabiendo que eran organizaciones zubatistas y que luego el régimen zarista los agarró y los ejecutó, para que veamos un poco la situación. Es decir, no solo hay que estar las organizaciones zubatistas, no solo sabíamos que no iban a ser realmente revolucionarias, no sabíamos que no le iba a generar problemas a la patronal, incluso sabíamos que eran organizaciones policiales, pero estábamos ahí porque estaba la clase trabajadora y porque es el sujeto revolucionario, ¿no? La siguiente que les habla es del parlamentarismo, porque esta oposición de izquierdas, sobre todo se ciña a un panfleto que saca el colectivo de Frankfurt de Nemo, plantean que el parlamentarismo en Alemania ha muerto, que hay que dejar del parlamentarismo y que no hay que volver a trabajar en las instituciones ni en el parlamento alemán, ¿no? Aquí Lenin lo que les viene a plantear es un poco lo del debate de la Duma, ¿no? Los procesos revolucionarios hay que usar todos los elementos que tengamos de concienciación de la clase trabajadora, y el parlamentarismo es uno de ellos. Y desde el parlamentarismo se ha conseguido una gran conciencia de la clase trabajadora y del pueblo ruso, incluso aunque sabíamos que el parlamentarismo no era justo, la Duma no era justa en proporcionalidad, incluso desde la Duma no nos iban a permitir según qué leyes y según qué cambios, pero estuvimos ahí porque desde la Duma, como decía él, nos ganamos a la gran curia obrera, se ganaron a muchos trabajadores. De hecho plantea que los revolucionarios tienen que estar trabajando en el Parlamento hasta que puedan eliminarlo. Mientras no puedan eliminarlo, tienen que estar ahí, ¿no? De hecho, vamos a leer otra cita. En tercer lugar, los comunistas de izquierda en Alemania nos colman de elogios a nosotros, los bolcheviques. A veces dan ganas de decirles, alabadnos menos, pero compenetraros más con nuestra táctica, familiarizaros más con ella. Participamos desde septiembre a noviembre de 1917 en las elecciones al Parlamento burgués de Rusia, a la Asamblea Constituyente. ¿Era acertada nuestra táctica o no? Si no lo era, hay que decirlo claramente y demostrarlo. Es indispensable para elaborar la táctica justa del comunismo internacional. Si lo era, deben sacarse de ello las conclusiones que se imponen. Aunque no fuesen millones y legiones, sino una simple minoría bastante importante de obreros industriales, la que siguiese a los curas católicos y de obreros agrícolas, la que siguiera a los terratenientes y campesinos ricos, podría asegurarse ya sin dudar que el parlamentarismo en Alemania no había caducado todavía políticamente, que la participación en las elecciones parlamentarias y la lucha en la tribuna parlamentaria es obligatoria para el Partido del Proletariado Revolucionario, precisamente para educar a los elementos atrasados de su clase, precisamente para despertar e ilustrar a la masa aldeana, analfabeta, ignorante y embrutecida. Mientras no tengáis fuerza para disolver el Parlamento burgués y cualquier otra institución reaccionaria, estáis obligados a trabajar en el interior de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía en ella obreros idiotizados por el clero y por la vida a los rincones más perdidos del campo. De lo contrario, corréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes. Yo voy a plantear, Lenin, que incluso en los momentos más revolucionarios del proceso ruso, entre febrero y octubre del 17, ellos seguían trabajando en el parlamentarismo. Incluso en los procesos de represión política, los que era claro que la Duma era una concesión del zarismo, como fue en 1907, 1908, aunque en unos momentos boicotearon el parlamentarismo, ellos trabajaban en el parlamentarismo. Única y exclusivamente cuando creyeron en 1905 que se daban las condiciones revolucionarias para acabar con el capitalismo, por lo tanto para acabar con la actividad parlamentaria y generar una sociedad nueva, solo en esos momentos dudaron de trabajar para el parlamentarismo, ¿no? Pero siempre estuvieron trabajando
en el Parlamento y en la lucha institucional, y que por lo tanto en Alemania las condiciones que se daban en 1920 eran las condiciones de la lucha parlamentaria. Alemania había vivido, sí que en 1918, en el invierno del 18 al 19, un proceso revolucionario como fue el de la revolución espartaquista, que al final acabó con la muerte de Rosa y de Kahl, pero una vez pasado ese periodo, después de la revolución espartaquista, no había un proceso revolucionario en Alemania y por lo tanto era necesario volver a trabajar en el Parlamento y volver a trabajar en el mundo sindical y en todas las organizaciones reaccionarias que hubiera, ¿no? Y el tercer tema que le lanza es el de los acuerdos, ¿no? El de no llegar a ningún acuerdo, porque en el panfleto que lanzaban estos comunistas de izquierdas lanzaban la consigna de ningún acuerdo con ninguna fuerza política ni con ninguna clase social, ¿no? Aquí Lenin vuelve a recordar un poco lo que fue la paz de Brest-Litov, vuelve a recordar un poco la anécdota o el silogismo del atraco al coche, y viene a plantear decir, bueno, los acuerdos vienen dados por un contexto, dependiendo del contexto hay que llegar a acuerdos o no hay que llegar a acuerdos. Incluso la propia lucha sindical es una lucha de presión y de acuerdos. En millones de huelgas se hace una huelga y luego se llega a un acuerdo con los patronos y con los que tenemos enfrente. Por lo tanto, eso de ningún acuerdo es un error. Y en la lucha política de la propia revolución rusa, Lenin plantea que han llegado a miles de acuerdos. Han llegado a acuerdos con los mencheviques, con los liberales, con los eseristas, y que esa línea precisamente no ascendente sino curva y de contradicciones como las calles adyacentes de la avenida Nevsky implica que hay que llegar a acuerdos, unas veces más favorables y otras veces menos desfavorables. Y ya, lo último que os leo, si lo encuentro. De todo esto se desprende la imperiosa necesidad, una necesidad absoluta para la vanguardia del proletariado, por su parte consciente para el Partido Comunista, de recurrir a la maniobra, a los acuerdos, a los compromisos con los diversos grupos de proletarios, con los diversos partidos de los obreros y pequeños patronos. Toda la cuestión consiste en saber aplicar esta táctica para elevar y no para rebajar el nivel general de la conciencia, de espíritu revolucionario, de capacidad de lucha y de victoria del proletariado. Viene a decir un poco que en todo momento nuestra táctica tiene que ir ligada a elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora. Viene ligada a, como hablábamos antes en nuestra táctica concreta, a la lucha contra los recortes, a la lucha contra los desahucios, a generar conciencia política, a generar poder popular que dé el paso a un proceso constituyente, a una tercera república y al socialismo. Y que por lo tanto en esos fenómenos hay que llegar a acuerdos. En los desahucios a veces se llega a acuerdos. La dación en pago es un acuerdo. En la lucha sindical se llega a acuerdos. Un buen convenio es un acuerdo. A la lucha muchas veces por las privatizaciones o la lucha parlamentaria que se da, se llegan a acuerdos frutos de una lucha, pero si en esos acuerdos tú consigues elevar el nivel de conciencia y en esos acuerdos tú nunca dejas tu visión estratégica, que es el socialismo, evidentemente hay acuerdos positivos y hay acuerdos negativos, pero eso es la valoración del contexto concreto, ¿no? Voy acabando porque me he pasado ya mucho más de media hora, ¿no? Esto viene a ser lo que es la segunda parte del libro, la crítica sobre las posiciones izquierdistas que en ese momento mantenía lo que es la corriente de la principal país y del principal partido de la Segunda Internacional, que era Alemania, pero sí que en el resto de capítulos, sobre todo en el capítulo número 9 y en el apéndice que viene después, marca otras posiciones izquierdistas que en ese momento estaban teniendo otras organizaciones obreras que se adherían a la Tercera Internacional, sobre todo en el caso de Inglaterra. El caso de Italia, en el apéndice habla de Turati y de Cerrati, de las posiciones izquierdistas que estaban teniendo esa primera escisión del Partido Socialista italiano, y también habla de las posiciones izquierdistas que mantenían el Partido Comunista holandés. Siempre en la misma línea, sobre todo el sindicalismo, el parlamentarismo y el tema de los acuerdos. Estas son la manifestación de las posiciones izquierdistas en ese momento concreto, que era el año 1920. Pero el izquierdismo se podría hacer una caracterización general para 1920 y para el día de hoy. También hay que decir que el izquierdismo es una posición que venía incluso antes de la propia revolución rusa, ¿no? Lenin, cuando escribe este libro, muchas veces hace referencia al propio Engels, al propio Marx,
manifestando las denuncias que hacía ya Engels, sobre todo con las posiciones izquierdistas de su época, sobre todo con lo que fue el blanquismo, las actitudes de Auguste Blanqui y sobre todo con las posiciones también del socialismo utópico, que también tanto el blanquismo como el socialismo utópico son posiciones izquierdistas en tanto en cuanto consideran que el momento revolucionario es ahora, que la construcción del socialismo es ahora, y por un lado los socialistas utópicos creaban sus falansterios y por otro lado Blanqui se parecía un poco a los narodnis en el terrorismo y en las acciones en todo momento ya de construcción del socialismo, ¿no? En la actualidad, de hecho, este libro, este ensayo, Lenin lo pasó al segundo congreso de la Segunda Internacional, y muchos partidos siguieron teniendo actitudes izquierdistas, no es que fuera algo fulminante en los acuerdos. De hecho, nosotros mismos quizás seamos los partidos que más posiciones izquierdistas tuvimos en los años 20, es triste decirlo, pero de hecho la propia Pasionaria, cuando escribe su libro de El único camino, dice, hablando del partido de los años 20, ¿no? de todo lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, incluso hasta la propia llegada de la Segunda República, que nosotros cuando llegó la Segunda República y en la Puerta del Sol todo el mundo, todo el pueblo español estaba dando vivas a la República, nosotros estábamos ahí repartiendo panfletos de abajo la República burguesa, viva el poder de los soviets, ¿no? y el pueblo español estaba diciendo, pero estos colgados han de estar, ¿no? Pues toda la deriva que el partido tiene en los años 20 y hasta principios de los años 30 con Bullejos hasta que entra Pepe Díaz es una posición absolutamente izquierdista, ¿no? De hecho, Pasionaria, ya digo, cuando escribe su libro del único camino, dice, yo cuando leí La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, digo, es que Lenin estaba pensando en nosotros, o sea, nos estaba viendo a nosotros en los años 20 cómo actuábamos ante las posiciones que se daban en España, ¿no? A día de hoy es una posición que sigue vigente, que es un error en la táctica y la estrategia que sigue vigente. Imagino que conoceréis miles de casos en vuestra experiencia concreta, en el trabajo de movimiento estudiantil o cualquier tipo de lucha popular que se dé, hay posiciones izquierdistas, pero habría que hacer una caracterización concreta de lo que es el izquierdismo. Por un lado, es el confundir el deseo con la realidad, que es lo que estábamos hablando antes, que nuestro deseo último, por supuesto, es nuestra posición estratégica, que es el socialismo y que es la revolución, pero pensar que en todo momento es el socialismo y es la revolución y hay que actuar como si estuviéramos en un momento de construcción del socialismo, en un momento revolucionario, es un error, es confundir el deseo con la realidad, y por lo tanto es no hacer un análisis científico del momento histórico, no analizar la realidad concreta del momento concreto. Esto es un error en la táctica y en la estrategia revolucionaria brutal, confundir el deseo con la realidad. Esto lleva a, por un lado, muchas veces tratar de autojustificarte. Muchas veces en el izquierdismo se trata de situar lo que son contradicciones secundarias como contradicciones fundamentales. En todo momento hay que visualizar cuál es la contradicción fundamental del proceso histórico. Igual que nosotros situamos que ahora mismo la contradicción fundamental del proceso histórico es la lucha contra los recortes y la lucha contra las privatizaciones, contra los desahucios, porque esa es la contradicción fundamental que vivimos en este momento y que vive la mayoría del pueblo español, pues situar una contradicción secundaria como contradicción fundamental es propio del izquierdismo. Y también es propio del izquierdismo en ese afán de situar contradicciones fundamentales y de visualizar los deseos como realidades objetivas, tratar de acelerar los tiempos, tratar siempre de acelerar los tiempos políticos, ¿no? Incluso más allá de lo que viene a ser la conciencia de la gran masa del pueblo, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Lenin con el sindicalismo, con el parlamentarismo y con los debates que tuvieron en la Revolución Rusa. Pero sobre todo se caracteriza por algo muy propio de ellos, que es la ausencia absoluta de autocrítica. Una ausencia absoluta de autocrítica. Jamás plantean, en esto nos hemos equivocado, en esto no deberíamos hacerlo así. Y esto es algo fundamental en el marxismo y en los procesos revolucionarios, la necesidad de autocrítica. Ellos nunca realizan autocrítica a las posiciones izquierdistas, siempre creen que están acertadas, y muchas veces al final la deriva que te lleva a esto es a culpabilizar a la propia masa, al propio pueblo. Sus posiciones izquierdistas acaban con una falta de autocrítica y con una culpabilización al propio pueblo y a los propios trabajadores de falta de conciencia, de bla 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 bla, ¿no? ¿A qué lleva el izquierdismo? Pues evidentemente lleva a la absoluta marginalidad política. Pierdes toda tu conexión con las masas, pierdes toda tu conexión con los trabajadores,
porque no te entienden, porque no comprenden lo que estás planteando, porque no lo consideran que es lo esencial, y por lo tanto te lleva a la máxima marginalidad política, a una ausencia absoluta de interlocución con las masas, que es un poco lo que planteaba Lenin en el segundo capítulo, ¿no? Nosotros, para hacer la revolución, tuvimos vanguardia y tuvimos cohesión, y vanguardia y cohesión planteado en el sentido de había gente que era vanguardia, que era reconocida por el pueblo ruso, pero en todo momento mantuvo una cohesión con el pueblo ruso, mantuvo en todo momento una conciencia de cuáles eran las necesidades del pueblo ruso, cómo el pueblo ruso estaba viviendo el proceso, y nunca pensaron diferente o actuaron diferente o lanzaron consignas diferentes a las que hubieran mandado el pueblo ruso, siempre con la intención de generar un proceso ascendente de conciencia política y de participación política, pero nunca yendo 5 pasos por delante del pueblo ruso, ¿no? Take